Primero, pues he compartido mi planificación. Trabajo en la unidad educativa Christian Arisel Jacobsen en Santo Domingo de los Áchilas, en un recinto, es de la parte rural de Santo Domingo, en un recinto que se llama San Antonio del Tuachi. Eh, en esta unidad educativa doy matemática e imparto a todo el bachillerato, siendo esta planificación hecha específicamente para tercer año BGU, en donde tengo 3 horas clase. ¿Ya? Cada hora de clase es de 40 minutos. El día martes tengo 2 horas y el día viernes 1 hora. Entonces, en base a eso he planificado esta clase. En las 2 horas, bueno, primero el objetivo de área que he sacado del currículum priorizado que nos imparte el Ministerio de Educación. Entonces, he copiado eso de ahí. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Va a ser calcular determinantes de matrices reales cuadradas de orden 2 y de orden 3 por método de cofactores y regla de Sarros para la resolución de un sistema de ecuaciones. El tema en sí va a ser la resolución de un sistema de ecuaciones empleando método de cofactores y regla de Sarros. El desequilibrio cognitivo, ¿qué tipo de matrices tienen determinante? El método que voy a utilizar para aplicar esta planificación va a ser gamificación. Las destrezas que vamos nosotros a ser desarrolladas es calcular determinantes de matrices reales cuadradas de orden 2 y 3 para resolver sistemas de ecuaciones. Igualmente, esas destrezas ya nos dan en el currículum del ministerio. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la metodología? Primero, pues vamos a hacer un trabajo autónomo. La plataforma que vamos a utilizar para aplicar el método gamificación, es decir, tratar de que el estudiante aprenda mediante incentivos. Sabemos que este tipo de metodología no es netamente en juegos, sino más bien utiliza ciertas herramientas de juegos. Entonces, primero, pues, ClassDojo es una plataforma que nos permite emplear gamificación porque trabajamos con incentivos, podemos utilizar para que el estudiante tenga una mayor concentración, lograr que se interese más por la asignatura. Entonces, por eso yo he elegido trabajar con esta plataforma que me está dando buenos resultados. Incluso lo estoy aplicando ahora que estoy en mi periodo de maternidad. Entonces, los chicos se ven súper atentos. Solamente les hice una prueba para ver cómo interactúan y me ha ido muy bien. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, pues, se les envió un link donde ellos descargan la aplicación. Em, Ese lo pueden hacer dentro del colegio porque tenemos un laboratorio en donde permiten pues que nosotros utilicemos para implementar TICs o esas herramientas de tecnología. Entonces, lo primero que se haría, una vez descargada la aplicación, creada la clase, primero pues les he enviado 2 links. Aquí están, son 2 links de YouTube, en donde yo estoy explicando lo que son, cómo resolver los determinantes con método de cofactores y con la regla de Sarros, entendiendo que después aplicaremos en sí la regla de Kramer, ¿no? Método de Kramer, pero aplicando estos dos métodos determinantes a la vez. Entonces, ese sería el trabajo autónomo por ellos, revisar, ver los videos y luego, pues, en clase decirme cuál fueron sus inquietudes. Aunque la plataforma me va a permitir que los estudiantes comenten qué les pareció el video, qué método les parece más sencillo. Entonces, por cada interacción, yo les puedo ir bonificando. De esa manera, pues, se despierta el interés del alumno. Bueno, dentro del aula vamos a empezar con conocimientos previos. En esos conocimientos previos vamos a hablar netamente de recordar qué es una matriz, qué tipo de matrices hay. Para eso, pues yo voy a utilizar la aplicación Live Worksheets. Entonces ahí vamos a recordar sobre todo qué tipo de matrices hay y el estudiante puede
involucrarse con esta aplicación que también es muy bonita para que el estudiante se active. Luego de ello, de recordar los conocimientos previos, lo que vamos a hacer es dar la clase magistral, ¿no? Entonces yo aquí ingreso y les doy, como estamos de manera presencial, les daría la clase, les diría, les explicaría cómo resolver determinantes de orden de 2 y 3 con el método de cofactores y regla de Sarros. Y finalmente, el estudiante se tiene que apropiar de ese trabajo resolviendo una actividad en grupo que también está en Worksheets, pero yo igual lo tengo aquí descargada. Esa actividad, básicamente, pues primero hacemos la resolución de determinantes de orden 2 por cofactores, también hacemos una resolución de orden 3 por cofactores, regla de Sarrus. Entonces está súper interesante. Aquí se puede poner el link y lo manda directamente al estudiante. Entonces ese trabajo es en grupo. Y finalmente la aplicación, en donde también he utilizado Live Worksheets. Entonces miren, aquí he decidido hacerlo por el método de cofactores. Aquí está el sistema de ecuaciones como tal. Y luego pues he colocado ya para que lo pongan ellos de manera matricial y vayan aplicando, poniendo los números. O sea, ellos tienen que ir descubriendo los números que van aquí y al final pues ya encontrar el valor de X, Y y Z aplicando pues obviamente lo que ellos ya resolvieron con anterioridad. Y bueno, entonces vamos em, a explicarlo directamente ya desde la plataforma para que se entienda un poco mejor. Eso de aquí me imagino que tengo que enviar, entonces aquí yo le explico un poquito qué es ClassDojo, cómo tienen que analizar, cuántas horas clases tenemos, cuánto tiempo vamos a tomarnos para los conocimientos previos y lo que vamos a ver, qué vamos a hacer durante la clase, aquí está, y el refuerzo y la aplicación lo haríamos en los 40 minutos, o sea, los conocimientos previos y la clase magistral con la apropiación hacia el trabajo en grupo lo haríamos en las 2 horas clase, que son 80 minutos. Mientras que el refuerzo y la aplicación lo haríamos el día viernes, que tenemos 40 minutos. Ya. Entonces, primero comenzaríamos explicándoles cómo se resuelve los determinantes de orden 3 mediante el método de cofactores. Entonces, aquí está explicado la estructura que luego pues la podríamos emplear para cuando nos toque resolver esos ejercicios. Entonces, esta es básicamente la estructura. Ahora, esa es la estructura de la regla de Sarrus. Ahora vamos a aplicarla en un ejercicio, ¿ya? Entonces, aquí tenemos este sistema de ecuaciones 3 por 3. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver esto por el método de cofactores. ¿Ya? Para ello, para el método de cofactores, primero tenemos nosotros que colocar en forma matricial. Siempre AS hace referencia netamente a los valores de las variables X, Y y Z. ¿Ya? Entonces, primero nos olvidamos de la respuesta y nos concentramos netamente en los valores de X, Y y Z. Entonces, tomamos los coeficientes, sería aquí 2, luego sería -1, luego sería 1 positivo, luego sería 1 positivo, 2 positivo, 1 positivo, 3 2 2, ¿ya? Una vez que hemos colocado en forma matricial, el método de cofactores consiste en que se debe ir alternando los signos, por eso encima del 2 está el más, luego está el menos más. Es parte de la regla, ¿sí? Eso ya está determinado y siempre se lo debe resolver de esa manera porque es una regla. Entonces aplicamos. Primero se toma en referencia el primer valor que sería el 2 y vamos a hacernos la idea que eliminamos, tengámoslo así en mente, vamos a eliminar la fila y la columna que contienen a ese número 2 porque ese es el primer valor que lo hemos colocado aquí. Entonces eliminamos mentalmente la fila y la columna y nos queda estos valores de aquí. Entonces aquí vamos a aplicar lo,
la fórmula de determinantes de orden 2 que ya se sabe que se debe multiplicar en cruz. Entonces, 2 por 2 es 4 menos 2 por 1, 2. Esa fórmula se debe aplicar siempre que nos quede de esta manera. Entonces se multiplica en cruz. Estos dos números se multiplican y se restan de los siguientes. ¿Ya? Luego aquí, menos por menos, más, por eso está más 1. Y asimismo eliminaríamos mentalmente la fila y la columna que contienen a este número 1. ¿Ya? Y nos sobran estos cuatro valores. Aquí igualmente se multiplicaría en cruz. 1 por 2, 2 menos 3 por 1, 3. Y por último, se colocaría más 1 y eliminamos mentalmente los valores que se contienen a esta fila y a esta columna. Y nos quedan estos cuatro valores y aplicamos asimismo la regla, ¿no? 2 por 1, 2 menos 3 por 2, 6. Entonces, de esta manera ya nos queda. Resolvemos primero lo que está entre paréntesis, 4 menos 2, 2, 2 menos 3 menos 1, 2 menos 6 menos 4. Y resolvemos una operación algebraica normal y el resultado nos da menos 1. Eso es importante porque este valor, cuando ya apliquemos el método para ya encontrar los valores de x y z, ese es el valor que siempre va a ir como denominador. Entonces, este de aquí es súper importante. Bien, ahora para encontrar el valor de x ya no tenemos que colocar los coeficientes de la variable x, sino aquí van a ser reemplazados por los de la respuesta. Por ejemplo, si queremos ya encontrar el valor de y, ya no colocaríamos los valores que se encuentran en y, o sea, los coeficientes de y, no, sino aquí serán reemplazados por la respuesta. E igual manera en z. Entonces vamos a ver. Ya. Entonces, miren, aquí vamos a encontrar X, entonces tomamos, ponemos de manera matricial todos los valores, teniendo en cuenta que todos los valores de X van a ser reemplazados por la respuesta. Entonces, por eso está menos 2 aquí como pueden ver, y de ahí sí sigue, menos 1 que sería en Y, y en Z sería 1. Tomamos el valor de 3 correspondiente a la respuesta y ahí sí 2 y 1 que estarían Y y Z respectivamente. Y por último 2 de la respuesta y asimismo 2 y 2 de Y y Z respectivamente. Y hacemos la misma resolución. Tenemos en consideración la regla más y más por menos es menos, entonces este menos 2 va a quedar tal cual. Eliminamos mentalmente la fila y la columna que lo contienen y aquí aplicamos la fórmula de determinantes de orden 2, entonces sería 2 por 2, 4 menos 2 por 1, 2. Luego, menos por menos más 1, y asimismo eliminamos la fila y la columna que lo contienen y nos quedarían los valores sobrantes y aplicamos igualmente el método de determinantes de orden 2, que sería 3 por 2, 6, menos 2 por 1, 2. Y finalmente, más 1, eliminamos mentalmente la fila y la columna que lo contienen y esos valores los multiplicamos en cruz. 3 por 2, 6, menos 2 por 2, 4. Resolvemos una operación algebraica básica y nos queda que aquí la respuesta sería 2. Entonces, asimismo vamos a hacer con Y y con Z, ¿ya? Hemos encontrado X. Entonces, ahora con Y, igual, anotamos todos los coeficientes en este caso de X, como pueden ver es 2, 1 y 3. Entonces, aquí está todos los de X. Para los de Y ya no vamos a anotar estos porque esa es la variable que vamos a encontrar. Entonces, aquí los reemplazamos por los de las respuestas. Entonces, menos 2, 3, 2, aquí están. Y finalmente colocamos los valores de Z, 1, 1, 2. ¿Ya? Y aplicamos el mismo método. Eliminamos mentalmente la fila y la columna que contienen a cada uno de esos valores. De esta manera, por ejemplo, aquí 2, como está más, entonces positivo. Y en cruz, 3 por 2, 6, menos 2. Luego, menos por menos más, 2. Y asimismo, 1 por 2, 2, menos 3 por 1. Y finalmente el 1 más 1. Y nos quedarían esos cuatro valores, 1 por 2, 2, menos 3 por 3, 9. Resolvemos toda esa operación y nos da la respuesta de menos 1. Y finalmente Z.
¿ya? Entonces copiamos todos los coeficientes de x, sería 2 1 3 luego menos 1 2 2 como podemos ver aquí, y finalmente en vez de copiar los coeficientes de z, ya colocamos los de la respuesta, ¿sí? Y aplicamos igualmente la fórmula. Aquí está. Eh, 2, entonces nos quedan estos de aquí, entonces 2 por 2 4 menos 6. Continuamos, menos por menos más. 1, entonces los valores sobrantes los multiplicamos en cruz. 1 por 2 2 menos 3 por 3 9 aquí está. Y finalmente más por menos menos 2 y en cruz 2 por 1 2 menos 6. Entonces resolvemos eso y nos ha quedado menos 3. Ahora aquí ya vamos a aplicar como quiera. Esta parte de aquí ya se conoce como el método de Kramer. Entonces, simplemente cada uno de estos valores, si queremos encontrar x, entonces vamos a dividir el valor de x para a ese que les había dicho anteriormente que ese va a ir como denominador en todas, ¿ya? Entonces, aquí está, miren. X es igual a AX sobre AS. O sea, simplemente lo que hacemos aquí es reemplazar, nada más. Entonces, AX que equivale a 2 dividido para menos 1. Como pueden ver, este menos 1 va a ir en X, Y, Z como denominador. Y simplemente lo que hacemos es reemplazar. En vez de Y, colocaríamos el valor que encontramos como AY, que está aquí. En vez de Z, colocaríamos el valor encontrado como AZ aquí. Resolvemos eso y ya nos ha quedado nuestra respuesta. Ya, ahora para la regla de Sarrus se la conoce a este tipo de regla como una matriz aumentada. ¿Ya? La pueden aumentar hacia la derecha horizontalmente o bien verticalmente hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste? Primero, siempre, o sea, igual como hicimos el método de cofactores, primero trabajamos netamente con los valores de las coeficientes de x, y y z, y luego, si es que queremos encontrar x, pues vamos a reemplazar por la respuesta. Luego, cuando lleguemos a y, las vamos a reemplazar por la respuesta, y cuando lleguemos a z, por la respuesta. Entonces, lo primero es colocar en forma matricial x, y, z, por eso está aquí 2 menos 1 1 como pueden ver acá. Luego aquí sería 1 2 1 como está aquí en la segunda fila. Luego 3 2 2 como está en la tercera fila. Entonces yo lo aumenté verticalmente, simplemente copiamos las dos primeras filas, las repetimos al último, formándose una matriz 5 por 3, es decir, 5 filas, 3 columnas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener las diagonales principales, formar 3 diagonales principales. Como pueden ver en la parte azul, entonces es importante formar 3 diagonales principales y las 3 secundarias. Entonces vamos a multiplicar. ¿Ya? Se multiplica las 3 diagonales principales, perdón, se multiplica cada número o cada elemento perteneciente a cada diagonal, por ejemplo, 2 por 2 4 4 por 2 8. ¿Ya? Y sumamos a la siguiente diagonal. 1 por 2 2 2 por 1 2. ¿Ya? Y así. Entonces, por ejemplo, aquí sumamos más e igualmente multiplicamos cada elemento de la diagonal, que sería 3 por menos 1 menos 3 menos 3 por 1 3. Entonces aquí he colocado en paréntesis para que no haya confusión con los signos, ¿ya? Y asimismo, luego cogemos y restamos las diagonales secundarias, ¿sí? Pero se hace el mismo proceso, se multiplica cada elemento. 1 por 2 2 2 por 3 6. Luego se suma con la multiplicación de cada elemento de la siguiente diagonal secundaria. 1 por 2 2 2 por 2 4. Y luego más. 2 por menos 1 menos 2 menos 2 por 1 menos 2. Entonces, consiste, pues como ya pueden ver, lo de azul es perteneciente a cada multiplicación de las diagonales principales y acá lo amarillo a las secundarias. Se resuelve algebraicamente normal y nos queda como resultado menos 1. Entonces, luego hacemos el mismo proceso para encontrar a x, pero con la diferencia que como vamos a encontrar a x, ya no debemos tomar los coeficientes
de X, sino aquí las respuestas. Entonces, en vez de colocar 2 1 3 como lo habíamos hecho acá, colocaríamos menos 2 3 y 2 así como pueden ver. Y de ahí los coeficientes de Y normal, coeficientes de Z normal. Y para aumentarla, simplemente volvemos a copiar los mismos elementos de las dos primeras filas al último y listo, ya tenemos tres diagonales principales y tres diagonales secundarias. Y de igual manera lo que hacemos es multiplicar. Menos 2 por 2 por 2 que nos da menos 8, luego más 3 por 2 por 1 que nos da 6, luego más 2 por menos 1 por 1 que nos da menos 2. Esto de la diagonal principal. Menos es parte de la fórmula. Igualmente multiplicamos cada elemento de la diagonal secundaria y la vamos sumando con las siguientes. Entonces, 1 por 2, que sería 4, más 1 por 2 por menos 2, que sería menos 4. Siempre es importante colocar entre paréntesis cuando es un signo negativo para evitar confusiones. Luego más 2 por menos 1 por 3, que sería menos 6. Simplemente resolvemos y restamos uno de otro, entonces nos quedaría que esto es 2. Igualmente para Y, como pueden ver aquí, simplemente en vez de colocar todos los elementos de los coeficientes de Y, colocamos lo de la respuesta. Sí, eso es lo que tienen que tener siempre en cuenta. 2 1 3 en vez de los de Y van los de la respuesta y los de Z se colocan normalmente. Y aumentamos la matriz copiando las dos primeras filas hacia el último y multiplicamos 2 por 3 por 2 los elementos de la diagonal principal, que nos da 12, más 1 por 2 por 1, que nos da 2, y finalmente 3 por menos 2 por 1, que nos da menos 6. Luego restamos de la secundaria, que también tiene que multiplicarse cada elemento. 1 por 3, que nos da 9, más 1 por 2 por 2, que nos da 4, más 2 por menos 2 por 1, que nos da menos 4. Restamos la primera parte de la segunda y tenemos como resultado menos 1. Y asimismo con Z, ¿no? En vez de colocar los coeficientes de Z, colocamos la respuesta, menos 2 3 2. Así como ven acá, y de ahí si X y Y van los coeficientes normalmente, solamente sería los de Z, que estamos colocando los de la respuesta, y aumentamos la matriz colocando los mismos elementos de la primera y segunda fila. ¿Ya? Y simplemente multiplicamos cada elemento de la diagonal principal. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 1 por 2, 2, 2 por menos 2, menos 4, 3 por menos 1, menos 3, por 3, menos 9. Luego restamos de la secundaria. Menos 2 por 2, menos 4, menos 4 por 3, menos 12. Aquí está. Luego 3 por 2, 6, 6 por 2, 12. Aquí está. Luego 2 por menos 1 por 1, que nos da menos 2. Restamos, ¿ya? Ambas operaciones realizamos y nos da a z igual a menos 3. Y de la misma manera como habíamos hecho anteriormente, para encontrar x, y y z, se aplica la misma fórmula. Tanto en método de cofactores como en regla de Sarros es el mismo proceso para la respuesta. A ese pues vendría a ser el denominador para las tres, como pueden ver aquí, lo mismo. Y simplemente se reemplazaría para encontrar x con ax, que aquí nos salió 2. Luego para y, reemplazamos con a y, que sería menos 1, y a z, que sería menos 3. Resolvemos y ya nos queda la respuesta. Menos 2, 1, 3, como nos quedó igualmente por el método de cofactores. Menos 2, 1 y 3. Entonces, los dos métodos nos llevan a la misma respuesta y es aquí donde ustedes deben escoger qué método se les hizo más fácil para que lo puedan aplicar. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver la aplicación, ¿ya? Entonces voy a compartirles la plataforma con la que yo voy a trabajar, que es ClassDojo. Entonces aquí me salen mis estudiantes. Lo primero que hacen ellos, porque ellos ya tienen el programa ya descargado, entonces aquí siempre ellos tienen que ir a la historia de la clase. En este caso yo les he puesto buen día, jóvenes. En esta semana que tenemos 3 horas clase, vamos a ver cómo resolver un sistema de ecuaciones por método de cofactores y por regla de Sartre. Al final comente qué método se les hizo más fácil. Entonces aquí estoy yo explicando lo que son los Paso número determinantes 2. de Como orden vamos a 3, trabajar, eh, cómo hacer la regla de Sarros, igualmente. Entonces todo esto yo les he colocado para que ellos vean. Entonces me van a ver a mí misma explicando la clase. Al final pueden decir cuál de los dos métodos se les hizo a ellos más sencilla, más fácil. Ya luego de ello, pues cuando ya ven sus videos,
aquí pueden comentar. Ellos tienen la oportunidad de comentar y, por ejemplo, por cada comentario o por cada participación, digamos que Jennifer ha comentado, entonces yo ingreso y le pongo muy bien, estás participando. Entonces va ganando puntos y va motivando al estudiante. El objetivo es que nosotros como docentes incentivemos a los estudiantes con puntitos y el que tenga mayor cantidad de puntos al final de la unidad, se puede pensar si exonerarle una prueba o regalar unos puntitos adicionales, darle un incentivo por su gran esfuerzo que está haciendo de estar pendiente, participando. Entonces luego se van a portafolios, en los portafolios van a hacer las actividades que ellos tienen que realizar. Por ejemplo, aquí están los conocimientos previos, donde ellos he utilizado aquí live worksheets, en donde ellos tienen que simplemente ir viendo a qué matriz pertenece cada una de estas y colocan la respuesta correcta. Y a mí directamente ya me llega la nota, o si no, pues la nota sale aquí. Ellos toman una fotito y la pueden subir aquí, donde dice conocimientos previos. Cogen y suben la actividad, cuánto se sacaron. Luego tenemos la aplicación del trabajo en grupo, aquí está. Completa el procedimiento para calcular los siguientes determinantes, aquí está por cofactores y por SAROS. Entonces lo que ellos tienen que ir haciendo pues es completando. Este es un trabajo en grupo. Cuando pongan terminado igual va a salir aquí la calificación. Y finalmente pues en la aplicación que también vamos a hacer un refuerzo, pero ya el día viernes, entonces se hace el refuerzo y luego se les toma esta pruebita. Y aquí está, igualmente cuando terminan, ya colocan ahí y listo. Entonces está súper bonito. Esta plataforma, pienso yo que es de gran ayuda porque los ayuda a los chicos a interactuar con el docente, a, en vez de preguntar, ¿qué tengo que hacer? Entonces ellos simplemente hablan su plataforma y ahí ya está enumeradita las actividades que tienen que hacer, lo que tienen que cumplir. Y cuando yo abro, por ejemplo, aquí conocimientos previos, me sale 5 aún no se han enviado. Y cuando ya me llegan los trabajos, aquí me ponen 5 aprobados. Y así. Entonces, doctor, yo le agradezco mucho por la oportunidad para exponer y a la vez le agradezco como ya terminamos este módulo, quedo muy agradecida con usted por fortalecer los conocimientos y enseñarnos cosas que en lo personal aún no sabía. Entonces, me ayudó a mí a ampliar mis conocimientos, así que quedo muy agradecida con usted por este módulo impartido y le deseo muchos éxitos en su vida personal y laboral también. Entonces, muchas gracias, doctor, y bueno, me despido con esto. Tenga usted un excelente día. Muchas gracias.